con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Mostrador Mercados. Hoy tenemos a nuestro invitado, que lo tuvimos el año pasado, Guillermo Larraín, economista, profesor de la FEN, ex político, miembro de gabinetes, una persona que sabe de economía y de política. Lo tenemos acá para hablar del tema más candente de la coyuntura. El 31 de marzo, en 10 días más o menos, se viene la reforma tributaria, el anuncio del gobierno. Y para eso vamos a hablar. Hay mucho debate de qué impacto va a tener en la economía, cómo van a ser los detalles. Guillermo, nosotros lo hemos hablado antes, así que no va a perder tiempo, y tú estás on the record diciendo que esta economía y este país tiene el espacio para hacer una reforma tributaria radical. ¿Qué es lo que anticipas que va a ser, cómo se va a ir el debate y cuáles son los puntos claves? Yo no diría que está en condiciones de hacer una reforma tributaria radical, creo que está en condiciones de hacer una reforma tributaria ambiciosa, que es más o menos la que se ha anunciado que va a tener lugar, es decir, una que recaude más o menos 3 puntos del producto y que puede contemplar una mezcla de alza de ciertas tasas de impuestos con algunas reformas a la estructura tributaria, y eso yo creo que Chile está en condiciones de efectivamente de hacerlo. Hay gente que está hablando de que justo va a ocurrir en un año en que la economía está desacelerándose, y que eso crea incertidumbres, y que a raíz de eso sugieren o recomiendan que el gobierno debería ser gradual en su approach. Uno de esos gradualismos que le dan es no tocar el food. El ministro de Hacienda lo reiteró hoy, para los que lo están viendo el programa el lunes. Hoy es jueves, en la sofopa de que el food se iba a cambiar en la tercera, hace 10 días también dijo, con la reforma tributaria el food se acaba. ¿Tú crees que va a ser tan contundente? Yo no estoy trabajando, no formo parte de los grupos de trabajo que están en eso, pero lo que ha dicho el ministro es que efectivamente se acaba el FUT. Y yo diría que, al menos teóricamente, es razonable que se acabe, porque el FUT finalmente es un subsidio al ahorro de las empresas que posteriormente se reinvierte, que al día de hoy, en el Chile del año 2014, ya no tiene razón de ser como sí lo tuvo el año 84, 85, 86. En aquel entonces, ¿no es cierto?, la economía chilena era una economía cuyo mercado de capitales no permitía financiar la inversión, cuyo integración con el resto del mundo no permitía que llegaran flujos de capitales para que las empresas chilenas financiaran su inversión, donde el acceso a los mercados financieros era extraordinariamente limitado, no solo para las empresas pequeñas, que sigue siendo el caso hoy día, pero también para las empresas más grandes. Todas esas cosas han cambiado. Entonces, tener ese esquema hoy día parece excesivo. Ese es un subsidio que se entregó durante muchos años y que hoy día vale la pena revisarlo. Ahora, cuando uno elimina un subsidio, evidentemente que la eliminación de ese subsidio genera todo tipo de quejas de quienes recibían el subsidio y ahora ya no lo van a tener. Y es razonable, es esperable más bien, es esperable que quienes recibían el subsidio ahora se quejen y aleguen que corresponde que lo sigan recibiendo. Eso, quienes hemos estudiado política industrial, lo sabemos que ha sido siempre el caso. Pero creo que hay que estar tranquilo, que es un subsidio que ya no merece seguir estando ahí, al menos en su forma actual. Hay una preocupación que es razonable respecto de que hay algunas empresas que efectivamente todavía tienen problemas para acceder a los mercados financieros y financiar su inversión con recursos de terceros. Entonces, efectivamente, esperamos que la reforma tenga incentivos a la inversión e incentivos al ahorro para que empresas pequeñas y medianas puedan efectivamente financiar su inversión, ojalá con recursos propios. Veremos qué es lo que trae la reforma, pero globalmente el concepto de que
el FUT como mecanismo de incentivo al ahorro y a la inversión ya pasó sus días, es bastante razonable. No creo que no resiste mucho análisis eso. Uno de los argumentos, uno de lo que se filtra, que dicen que son las opciones que en algún momento se estuvieron barajando y no sabemos hasta el 31 si es verdad, era que no necesariamente cambiar todo el FUT, sino que dividir el sistema de tributación integrado que existe en Chile, que significa que lo que no paga la empresa lo pagas tú, lo que pagas tú no lo paga la empresa, ¿no? Primero que todo, ¿crees que eso es factible políticamente y es tan necesario desde el punto de vista del análisis económico, no político? Mira, es una alternativa que se ha discutido en muchos foros. Yo me tocó participar en algunos foros durante la campaña y algunas personas muchas veces planteaban eso. Estoy hablando de foros donde el público a veces decía, bueno, ¿por qué no se va directamente a un esquema más estándar de tributación como ese? Sabemos que el esquema chileno no es único a nivel mundial, pero sí tiene esta particularidad donde están integrados los impuestos de las empresas y de las personas. Y yo creo que es una alternativa, tiene sus méritos y habrá que ver si es que el gobierno lo envía. Hay que, evidentemente, que las tasas de impuestos que se pagan en un caso y en otro, si es que están integrados o no están integrados, tienen que cambiar, pero ambos pueden ser perfectamente válidos. Tú escuchaste lo que dijo el ministro Arenas hoy sería jueves, para los que no están viendo el programa, que es un lunes. Sí. Lo que dijo en la SOFOPA, había mucha expectación desde el punto de vista del empresariado, del poder industrial y empresarial de Chile, que fue a ver, también estuvieron el presidente del Banco Central, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, también estuvo, y Enrique Correa, que es analista político, exministro. Pero, ¿qué te pareció lo que dijo Arenas? Yo no sé si tu relación con él, necesario que lo critique, pero ¿qué te pareció desde el punto de vista de lo que dijo, el mensaje y cómo lo recibió? Yo no estuve ahí, así que no sé, pero había mucha expectativa de lo que él iba a decir. A mí me gustó mucho la presentación del ministro, me gustó mucho porque no entró en detalle respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria, y eso a lo mejor puede haber frustrado a alguien, pero creo que hizo algo que es más importante a esta altura, o sea, cuando recién lleva 9 días en su cargo y el gobierno lleva 9 días en el poder. Hizo una especie de declaración de principios, que me parece que es más relevante. Dijo en forma muy clara que quería trabajar en conjunto estratégicamente con el sector privado, que esta era una tarea de todos, que los desafíos que tiene Chile, tanto en el plano estrictamente económico, de devolverle dinamismo a la economía, de volver a darle ganancias de competitividad, de volver a ganar productividad a la economía, como en el lado más social, de derrotar finalmente esta espina que tenemos clavada en el pie, que es la desigualdad. Esas dos cosas son una materia de cooperación estratégica entre el Estado y el sector privado. Eso a mí me parece que es un mensaje político de primer orden de importancia, mucho más que el detallito, ¿no es cierto?, de cuál va a ser tal tasa o tal otra, porque además se ha discutido bastante eso otro. Esta declaración de principio me parece que es bien relevante. Segundo, creo que al empresariado, que es en general escéptico de esta visión, el ministro le explicó, creo que con bastante claridad, y eso se podrá seguir avanzando en la explicación hacia adelante, que no necesariamente existe una contraposición entre crecimiento y combate a la desigualdad. Si tú usaste una frase muy buena el año pasado acá, antes de las elecciones, dijiste, a lo mejor vamos a crecer un poquito menos, pero vamos a crecer mejor. Yo creo que eso es factible. Y de hecho a lo mejor ni siquiera se crece menos. La evidencia que acaba de salir y que fue la que citó el ministro hoy día, el Fondo Monetario Internacional, por alguna razón, no entiendo por qué el Fondo Monetario Internacional lleva algunos años ya preocupado de los temas distributivos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central del mundo, digamos, está preocupado de los temas distributivos. Y acaba ahora, hace un mes atrás, de publicar un trabajo donde ellos, y lo presentó el ministro en su presentación, donde muestran que los países que redistribuyen más tienen mejor capacidad de crecimiento que los países que redistribuyen menos.
Si alguien quiere la referencia se la puedo dar porque está en la página web del Fondo Monetario. Pero lo interesante entonces es que no es verdad que hay una oposición de intereses entre quienes quieren redistribuir y quienes quieren crecer más. Esa es una dicotomía que muchas veces algunas personas plantean y eso es fundamentalmente falta de imaginación, porque la verdad es que cuando uno tiene una situación como la chilena de extrema desigualdad, esa extrema desigualdad es generadora de inestabilidad social y esa inestabilidad social daña el crecimiento económico. Lo que ha pasado en Chile el año 2011, el 2012, el 2013, yo creo que tiene esa causa. Estamos hablando no solo de desigualdad en términos de ingresos, que sabemos que es muy fuerte en Chile, estamos hablando a nivel de segregación, de desigualdad de oportunidades en el sistema educacional, de desigualdad de acceso en materia de salud, en materia de acceso a bienes públicos a lo largo del país, en materia de infraestructura urbana, etcétera. Es muy grande la lista de las desigualdades y por lo tanto eso genera, yo diría, inestabilidad social y eso daña el crecimiento. Entonces, la propuesta que hizo hoy día el ministro y la invitación que hizo hoy día el ministro y que yo hago como propia también es decir, acá podemos construir entre todos un país distinto y ese país distinto tiene mejor distribución y también tiene más crecimiento. Y por el lado distributivo lo que vamos a hacer son dos cosas, una reforma tributaria que va a permitir financiar una reforma educacional ambiciosa y por el lado productivo el ministro anunció que va a anunciar una agenda de productividad, innovación y crecimiento que la va a anunciar dentro de poco y que va precisamente a buscar darle nuevamente dinamismo a la economía, competitividad a la economía, habló también del tema energético. Entonces yo creo que fue bastante completa su visión y en el ámbito genérico en que se planteó, en el ámbito político que se planteó, yo creo que tendría que haber dejado a todo el mundo satisfecho. Ahora, por supuesto que vienen los detalles de las reformas, ¿no es cierto? Vamos a ver la reforma tributaria, vamos a ver esa reforma de innovación, productividad y crecimiento que es muy promisoria, pero la gente que está trabajando en esa reforma yo creo que es bastante competente y por lo tanto hay creo que darle el beneficio de la duda, creo que eso lo tiene bien ganado. Oye, hablemos ahora del crecimiento en Chile. ¿Cuán preocupados deberíamos estar de la desaceleración? El presidente del Banco Central dijo que la economía se está desacelerando más rápido de lo que pensaban. Vamos a saber en más detalles en el IPOM del 31 de marzo. El mismo día de la reforma tributaria. Exactamente. IPOM. Sí. Wow, bueno, será un programa especial. Va a ser un día noticioso, mejor no duerman. Pero bueno, vamos a salir el IPOM de marzo. Yo hablando hoy día con un empresario potente en Chile, ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando en China, que querían que era más serio de lo que pensaban y que iba a tener un impacto y que se venían, no compraban tanto que en el segundo semestre con el impulso fiscal y con la devaluación del peso iba a contrarrestar el impacto de la fuerte caída de la inversión, sobre todo en la minería. Yo estoy de acuerdo con eso. Las cifras, y lo publiqué en mi columna de la segunda del día lunes, yo creo que el crecimiento va a estar lo más probable más cercano al 3 que al 3,5 que se hablaba, y lo más probable es que esté por abajo. Y eso tiene varias causas. Algunas son las causas internacionales que mencionó el presidente del Banco Central. Yo creo que es bien importante que el gobierno persista en lo que hizo hoy día el ministro, porque lo que tenemos claridad, al menos lo que hemos estado trabajando en políticas públicas por décadas en Chile, es que nuestro empresariado, que tiene muchas virtudes en el ámbito de la innovación, del emprendimiento, de la toma de riesgo, tiene también algunas características que no son al menos que yo critico, digamos. Y algunas de ellas es que son escépticos de un llamado como el que hizo hoy día el ministro en términos de creer que es posible una economía que simultáneamente pueda avanzar en términos de justicia distributiva, de justicia de oportunidades y de crecimiento. Y ese escepticismo
lo interpreta mucha gente dentro del empresariado, y así lo han dicho, como incertidumbre. Y la incertidumbre paraliza, y eso es muy malo. Entonces yo creo que el gobierno tiene que insistir en lo que hizo hoy día el ministro, tiene que insistir en el diálogo, tiene que insistir en la explicación de que esto es factible. No es verdad que todas las agendas distributivas dañan el crecimiento. Eso no es verdad. Es perfectamente posible mejorar la distribución del ingreso, trabajar en que haya mejor igualdad de oportunidades en el ámbito educacional y simultáneamente mejorar las condiciones de oferta para que el país mejore su competitividad y salga adelante en el ámbito productivo. Esas dos cosas se pueden hacer, y yo creo que el mensaje del ministro hoy día fue precisamente ese. Si logramos hacer eso, este país va a lograr echarse a andar. Pero el gobierno tiene que ser bien agresivo en términos de explicar esto, de convencer, de presentar evidencia, de seducir. Ahora, mientras más se demore el empresariado en reaccionar, en darse cuenta, en reflexionar en torno a esto, efectivamente la inversión que necesitamos que tenga lugar en el sector transable de la economía, los sectores exportadores, que debieran beneficiarse de este tipo de cambio alto que estamos teniendo hoy día, esa inversión va a demorarse en llegar y por lo tanto la economía va a demorarse en recomenzar su dinamismo, y mientras tanto vamos a estar en una fase de crecimiento más bajo. Yo creo que es factible que este año efectivamente la economía crezca posiblemente bajo el 3. Sí. Mira, la última pregunta te la voy a hacer, que te pongas más tu sombrero de políticas públicas y usando tu gran libro que escribiste con colegas sobre el otro modelo, ¿no? Este gobierno viene, gente que sabe más de la historia de Chile que yo, que es uno de los gobiernos más ambiciosos de la historia de Chile, que históricamente incluso los grandes gobiernos reformistas han podido hacer una reforma y media en su mandato. Citan a Frey, citan a Alessandri, y acá viene una presidenta con un tremendo apoyo, con un mandato, ¿no? Para hacer una gran reforma tributaria, una gran reforma educacional y una nueva constitución. Tú, conociendo el equipo, ¿tú crees que tiene las herramientas y están dadas las condiciones para hacer, para que las tres terminen en 4 años? Es difícil esa predicción. Yo creo que la presidenta, por la premura, la presión que le puso a su equipo, tiene claramente la intención de hacerlo, ¿no? Y puso claramente un orden de prioridades, pero justamente más que de secuencia, porque considera que hay una que tiene que partir antes, tiene que estar los recursos para hacer la reforma educacional, requiere que estén los recursos, y la reforma constitucional vendrá después. En esa parte me he metido menos. Quiero resaltar un poco tu visión de que este es un gobierno muy ambicioso en materia de reforma. Y quiero resaltar algo que mencionó el presidente del Banco Central hoy día, que es que ese gobierno extraordinariamente ambicioso en reforma no ha tenido como contrapartida, cuando uno mira los mercados financieros, un incremento en los niveles de riesgo percibidos. Que esto es bien importante porque la gente que mira y que está metido en las finanzas, cuando piensa en riesgo, no debiera pensar tanto en las declaraciones de un político o en las declaraciones de un dirigente gremial, que uno siempre sabe que tienen un rol que cumplir. Entonces uno sabe lo que tiene que decir un dirigente de oposición, uno sabe lo que tiene que decir un dirigente gremial, eso es parte del trabajo que tienen que hacer. Pero cuando uno quiere ver cuánto es el riesgo efectivo que está ocurriendo en una economía, tiene que mirar los precios. Y cuando uno mira los precios, lo que presentó hoy día el presidente del Banco Central, es bien notable ver que los niveles de riesgo soberano chileno están, comparado con lo que le ha pasado a los mercados emergentes en su globalidad, están mejor. Y eso me parece que es bien notable. Se produjo un deterioro en todo el mundo en mayo del año pasado, del 2013, y luego en Chile hubo una especie de overshooting, subió el riesgo y luego bajó y se estabilizó y sigue estable hasta el día de hoy ese nivel de riesgo en Chile, y es más bajo hoy que el que tenía hace meses atrás. Yo creo que eso es importante.
En Chile, si es que hubiera más riesgo, las tasas de interés debieran estar subiendo y más bien están bajando. Y por lo tanto, eso lo que quiere decir es que lo que está ocurriendo, el tipo de cambio está subiendo por una razón muy simple, que es que el cobre se está yendo al suelo. Y entonces, las tasas en Estados Unidos están subiendo. Y las tasas están subiendo afuera. Entonces, yo tengo la impresión de que acá, cuando uno mira los mercados financieros, ahí nos dice qué es lo que efectivamente la gente percibe en sus actos, no en sus palabras, en sus actos. Y yo creo que es una buena noticia. Entonces me parece bien que cada uno cumpla su rol, que los políticos digan lo que tengan que decir, que los dirigentes gremiales tengan lo que tengan que decir, y que tenemos que tener la tranquilidad de que los mercados financieros están reflejando de que el país es capaz de absorber estas reformas con tranquilidad. Y creo que es promisorio eso, porque en otras condiciones estas mismas reformas a lo mejor no se habrían podido hacer con esta tranquilidad. Creo que es promisorio para estos 4 años que se puedan hacer estas reformas y ojalá que puedan llegar a buen término con la cooperación estratégica que hoy día el ministro llamó al sector privado. Bueno, llegamos al término, pasó rápido. Muchas gracias, Guillermo Larraín, economista. Un gusto, pues. Del FEN. Este ha sido otro capítulo de La Mesa, esta coproducción de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Mostrador Mercados. Será hasta la próxima semana. Síganos por Twitter, métanse en la página de Facebook, el Mostrador Mercados. Muchas gracias.